Después de un año lleno de incertidumbres por distintos motivos, el Perú se encuentra en una posición complicada. El conteo de las elecciones presidenciales 2021 han terminado, pero puede ser días para tener un anuncio oficial. El candidato Pedro Castillo mantiene una ventaja ante su contrincante Keiko Fujimori, quien ha denunciado fraude sin proporcionar pruebas detalladas. La candidata Fujimori quiere que se revisen cientos de miles de votos, aunque los personeros dicen que la encuesta del domingo se llevó a cabo limpiamente. Debido a esto, se han estado proporcionando por medios de las redes sociales a lo que se denominan fake news. Estas serían noticias falsas sobre algún indicio de fraude en mesas de diversas provincias. Así es como la OMPE no solo brinda actualizaciones sobre el porcentaje de las actas contabilizadas y procesadas, esta institución también tiene que estar desmintiendo dichas noticias. Así es como ambos partidos tienen hasta el viernes 11 de junio para presentar los recursos de nulidad. Sin embargo, ese mismo día el JNE amplió dicho plazo alargando así el resultado de estas elecciones, añadiendo que, debido a la crisis política por la cual el país está pasando, el precio del dólar se disparó a un sorprendente 3 soles con 85 centavos, debido a que Castillo se ha comprometido a reescribir la Constitución. El maestro de escuela primaria era poco conocido antes de ganar la primera ronda de elecciones e hizo campaña con la promesa de ayudar a los pobres mediante la introducción de impuestos más altos a las poderosas empresas mineras en esta nación productora de cobre. Pero se teme que sus planes puedan desestabilizar la economía del país. Cabe resaltar que, debido a estas elecciones, se han demostrado mediante las redes sociales otra ola de racismo y discriminación hacia los votantes de Perú Libre. Una de las causas de este problema son las distintas propuestas y promesas que los dos partidos representan. En las elecciones 2021 hubo 23 partidos políticos que presentaron candidatos y también hay distintos partidos en el Congreso. En vez de ayudarse entre sí para poder hacer proyectos y leyes, hacen oposición entre ellos, causando más noticia de escándalos y peleas que haciendo algo realmente beneficioso para el Perú. Los partidos políticos son iniciativas privadas que pertenecen a los ciudadanos, creados en torno a puntos de vista e intereses compartidos. Después de todo, los ciudadanos pueden y deben unirse en torno a cuestiones de interés público. El acto de fundar un partido político es un derecho político fundamental. Desde esta perspectiva, nunca se pueden tener suficientes partidos políticos. Sin embargo, en práctica, tener muchos partidos políticos puede causar problemas. Es que es muy difícil crear un proceso de diálogo efectivo entre las partes. Por ejemplo, como se mencionó en la lectura La calidad de la democracia, desde el 2001 ningún presidente ha llegado al poder con un partido con la mayoría absoluta en el Congreso unicameral. Muchas veces, cada uno de estos partidos políticos cuenta con su propia agenda y en sí no buscan un bien mayoritario para la población peruana. Así es como en estas elecciones se demostró una gran oposición contra Fuerza Popular, o mejor dicho, contra Keiko Fujimori. En las pasadas elecciones del 2016 ganó Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, su partido no contaba con la mayoría en el Congreso. El partido que tuvo la mayoría de curules fue el de Fuerza Popular. Es por esto que se les cuestionó mucho a este partido, ya que había más interés por destituir al presidente que en sí aprobar nuevas reformas. Este es un claro ejemplo de la anterior cita. Aunque Keiko Fujimori no fue la presidenta electa en esas elecciones, eso no impidió que demostrara al público la cantidad de poder con la que ella y su partido contaban. Por otro lado, en el pico de la problemática de estas elecciones, luego de que Keiko indicara que habían sospechas de fraude, el JNE decidió ampliar el plazo de la nulidad de actas. Este se vencía el miércoles 9 de junio, sin embargo, bajo votación de los magistrados del JNE, este se amplió. Debido a esto, el enfado de muchos peruanos se hizo presente en redes sociales. La mayoría opinaba que esto no era una decisión imparcial, ya que Fuerza Popular fue el partido que más mesas de sufragio quería eliminar. Tanta fue la presión en contra de esta institución que decidieron cancelar la ampliación. Esta una vez más es evidencia de la gran desconfianza de parte de los peruanos que se tiene en cuanto a diversas instituciones. Cabe mencionar que en los últimos 5 años el Perú ha tenido 4 presidentes, los cuales fueron vacados u obligados a renunciar su puesto bajo el poder del Congreso. Es por esta razón que en la lectura La calidad de la democracia se señala: entre los factores que contribuyen a los bajos niveles de confianza en las instituciones democráticas en el Perú, consideramos como las más importantes los efectos perniciosos del sistema de representación, el desarraigo de los partidos políticos, la poca efectividad de los controles institucionales en la gestión pública, la percepción negativa hacia los políticos y la política, y, de forma indirecta, el papel de los medios de comunicación. Con dicha cita se puede llegar a la conclusión que sí son muy grandes los niveles de desconfianza en cuanto a la política peruana, ya que se corrobora con los últimos sucesos ocurridos en el Perú.
añadiendo que en los últimos meses crecieron cada vez más las acusaciones contra distintas cadenas de prensa y televisión. Esto se evidenciaba ya que muchas veces en los noticieros se daban noticias o comentarios mostrando posturas en contra de Perú Libre y Pedro Castillo. Sin embargo, este no era el mismo trato que se le presentaba a la candidata Keiko Fujimori y a su partido político. Por ejemplo, muchos congresistas hicieron mención de esta imparcialidad cuando los invitaban a dar entrevistas. Por tal razón, hubieron diferentes grupos de periodistas los cuales firmaron cartas haciendo compromiso a la neutralidad para difundir noticias. Asimismo, hubo otro grupo de periodistas los cuales renunciaron del programa Cuarto Poder, ya que indicaron que sus superiores los presionaban para que se diera una imagen a favor de Keiko Fujimori y su partido político. Si bien la desconfianza sigue ahí, tenemos que tener en cuenta que el número de personas que se involucran o se actualizan sobre la política peruana crece cada vez más. Otro aspecto preocupante es la polarización. Esto quiere decir que el país está dividido, ya que ninguno de los dos candidatos tiene una gran ventaja sobre el otro. Es decir, que la mitad del Perú apoya a Keiko Fujimori y la otra mitad a Pedro Castillo. Por otro lado, miembros de Fuerza Popular afirman que hay un denominado fraude en mesa, ya que, según ellos, los personeros de Perú Libre han invalidado gran cantidad de actas en las que Keiko Fujimori salía vencedora. Es por ello que el equipo de la candidata de derecha ha presentado más de 800 recursos de nulidad. En respuesta, los miembros de Perú Libre afirman que esto es falso y que si hubiese un fraude sería de parte de Fuerza Popular. Y en represalia, por así decirlo, ellos también han presentado recursos de nulidad, aunque en menos mesas. Por otro lado, lo que preocupa a la población es, por un lado, a algunos les resulta preocupante que una candidata con indicios de corrupción pueda llegar al poder, y por otro lado hay un temor en cuanto al profesor Pedro Castillo, ya que podría haberse envuelto en un gobierno de izquierda radical con ideas comunistas y marxistas, por así decirlo, ya que el presidente del Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, respalda, por así decirlo, estas ideologías. Y aunque Pedro Castillo ha dicho varias veces que Vladimir Cerrón no va a intervenir en el gobierno, esto no convence al 100% a la población, ya que días atrás se anuló la sentencia de el ex gobernador regional de Junín, lo que preocuparía a algunos, ya que pueden llegar a pensar que él ocuparía un cargo público en el gobierno de Castillo Terrones. Afortunadamente, este habeas corpus o esta anulación se canceló y Vladimir Cerrón continúa con una sentencia y por ello no podrá participar en este gobierno. En el caso de que se dé como ganador a Pedro Castillo, claro está. Entonces, para concluir, proponemos dos soluciones. Por un lado, regular cuántos partidos políticos deben haber. Así se podrá tener un poco más de estructura en las siguientes elecciones. Es necesario crear un sistema de incentivos que solidifique el sistema político en dos bloques principales. La tarea de formar el próximo gobierno debe encomendarse al jefe de la facción más grande. Esto alentará a los políticos a forjar alianzas antes de las elecciones y alentará a los ciudadanos a votar por la lista electoral más grande. Por último, la segunda solución es brindar un voto voluntario. Esto en aras de más transparencia al sistema político. Además, con el porcentaje de votantes que se obtuviera, se podría demostrar la cantidad de personas que sinceramente creen en los candidatos y partidos políticos propuestos, añadiendo que con el voto voluntario
Habría más trabajo de parte de los partidos políticos y en sí de las instituciones del Estado para que el porcentaje de la desconfianza pueda cada vez más disminuir.